Bueno, tenemos unos minutos ahora para preguntas. Adelante. Sí, yo me pregunto sobre la institucionalidad de los tribunales y la fiscalía. Hablaba de la independencia o la falta de independencia de los jueces y de los fiscales en la Argentina. Yo tuve la oportunidad, representando a mi compañía, administrando los asuntos jurídicos de mi empresa en la América Latina, de percatarme de esa situación, no solamente en la Argentina, pero en otros países del continente. Para mí, la columna vertebral de una democracia y de poder traer justicia a las víctimas del terrorismo es esa independencia del sistema judicial, de los jueces y de la fiscalía. Declararlo en una constitución y declararlo en las leyes no es suficiente. Y aquí viene la pregunta de los $64.000. ¿Cómo se construye o se establece esa conciencia de independencia en los tribunales y en las fiscalías de nuestros países? Está difícil de contestar eso. Pero si no tenemos una respuesta o no empezamos a pensar sobre eso, no lo tenemos. Es un problema, ¿se escucha, no? Sí. Es un problema cultural, es un problema cultural. Yo creo que eso se logra ejercitando la República. Y el ejercicio de la República es 3 poderes, con independencia. Hay un interesante libro de un autor norteamericano, Edward Corwin, que se llama El Poder Ejecutivo. Y él dice que la República se empieza a destruir cuando uno de los, usé la expresión departamentos, de los poderes, abdica de sus funciones. En nuestro país se abdica muy fácilmente de las funciones. El Congreso obedece órdenes, ahora menos, del Ejecutivo. Nunca se ve un acto de independencia de los legisladores. Y los jueces obedecen orden del Ejecutivo. Hay una triste práctica en nuestro país de llevar valijas para pagarle a los jueces un sueldo extra. Así que, ¿qué independiente va a ser el poder? Y ya que contesto algo, la pregunta de Luis, mi amigo, gracias por estar presente, se me pasó en la charla decir algo, ahora me estoy dando cuenta que es vital con respecto a Bantuán. Este cardenal estuvo preso 13 años en las cárceles vietnamitas, 9 de ellos confinados en soledad, ¿no? Me dejó impresionado, estoy con ese tema porque me dejó impresionada las coincidencias del uso de la expresión esperanza del embajador de Bantuán, los 2 presos del sistema comunista, ¿no? No son casualidades, hay causalidades, embajador, yo creo que sí, ¿no? Pero esa es la respuesta, ejerciendo la República. Ahora, ¿cuál es la punta del ovillo en esto? No tuvimos un Mandela nosotros. Y ahora los funcionarios del Ejecutivo que hay, no sé, prefiero no decir nada. Sí, María. No, pero María primero. Las damas primero, las damas primero. No, mi pregunta, yo creo que tiene que ver mucho la concepción de un Mandela con la creación de una opinión en torno a un Mandela, la opinión pública. Y la pregunta es, a ustedes que conocen a Argentina tan profundamente, es ¿cuál es el rol de la prensa? ¿Y cómo reacciona la opinión pública a esto? O sea, ¿hay conocimiento de esto? ¿Esto se difunde, se habla?
La prensa no. La prensa es prensa de valijas. Esto se graba. Por ahí estoy simplificando esto, pero es prensa de valijas. Tiene, bueno. ¿Y qué pasa con la prensa? Perdón, con la prensa y con los mismos jueces. Se montó un relato. Fueron ejecutores del relato. Y acá aparece un problema humano que no es menor. Hoy me arrepiento de haber sido ejecutor del relato como juez o como periodista. ¿Cómo hago para volver atrás? ¿Quién dice soy culpable de algo? A los militares y a los policías les piden que digan que son culpables. Es difícil. Pero lo interesante es que ellos mismos se ocuparon de reinsertarse en los medios, o sea, en los principales diarios de Argentina, en los principales canales de televisión, están ellos mismos. A ella le hicieron participar la semana pasada en un programa de televisión que tiene muchísima audiencia. Y en ese programa había una periodista, Liliana Franco, que contaba cómo armaba bombas Molotov. Y riéndose lo contaba. O sea, es imposible, no hay manera contra eso. Y así están insertados en la justicia, en la política, en el Congreso. Yo eso, mire, o sea, es difícil, pero La esperanza. contra toda esperanza. ¿Está bien? Contra toda esperanza. Es decir, como Abraham tenía 100 años, la esposa tenía 90 y pico y fue padre, ¿no? Yo creo que lo único que queda es que venga la mano de Dios o de nuestro Papa, que puede ser, A mí me desilusionó. bueno, contra toda esperanza. Puede ser, ¿eh? Puede ser porque hay algo ahí dando vuelta. Hay algo dando vuelta. Esto subterráneamente no está terminado. No está terminado. Señor. Primero, muchas gracias, porque a veces yo como venezolano me sumerjo en el problema venezolano y creo que los otros problemas no son tan grandes como los míos y uno tiende a no darse cuenta. Pero tomando en cuenta lo dicho por el señor Juan, lo explicado por ustedes, y un caso particular de nosotros, los venezolanos, que ocurrió hace 25 años cuando el alzamiento del fallecido presidente, y que me lleva a una segunda pregunta. El fallecido presidente reconoció el 4 de febrero de 1992 que él había sido el responsable de los hechos ocurridos esa noche, esa madrugada. Entre los hechos ocurridos hubo 36 asesinatos. 36 asesinatos con premeditación, alevosía y nocturnidad. Crímenes redondos, pues, y con un tipo declarado culpable, responsable de la situación. 18 civiles, 18 militares. Ninguno ha tenido recompensa de su asesinato. Ninguno. Y eso me lleva a la otra parte del problema. En las tragedias de derechos humanos, que al final de cuentas es lo que todos vivimos de alguna manera, la impunidad es una constante. Y dentro del esquema del trabajo, del esquema de lo que es el derecho, por llamarlo así, en las sociedades nuestras, el tema de la independencia es muy raro. Y yo me he dado cuenta, en alguna medida, que solo se da cuando en vez de buscar independencia se busca equilibrio. Porque la independencia es algo como quimérico, no sé, en la concepción hispana de la filosofía, de alguna manera. O sea, mientras tú buscas equilibrio, tú buscas una serie de contrapesos y se dan los temas. ¿Cómo relacionamos ese tema de los derechos humanos, en este caso particular, con la impunidad como tal y con la búsqueda del equilibrio necesario para poder conseguir una justicia justa, por llamarlo así? Eso. ¿Cómo hacemos para buscar el equilibrio? Vuelvo al tema. Ejercicio de república. Ejercicio de república. La república tiene un dato poco respetado: la periodicidad de las funciones.
Si yo le digo ejercicio de república, significa que el servidor público llega un momento en que dice, porque para eso está la periodicidad de las funciones, ya me tengo, por más que soy brillante y todo, es el momento de irme por el bien de la República. Si usted va a Argentina, salvo el presidente que por constitución no puede ser reelegido, salvo los 2 primeros mandatos, todos, en todos los órdenes, no solo estatal, los paraestatales o órganos subvencionados por el Estado, los dirigentes llevan más o menos 30, 40 años dirigiendo. Los gremialistas que reciben plata estatal tendrían que estar sometidos al principio de periodicidad de la República. Y sin embargo, del gremio de los camioneros, yo creo que hace 35 años que no manejo un camión. La periodicidad es un dato importante en la República. Hay que tener actitud republicana, como pasó en este país antes de que se produjera la enmienda. Los presidentes decían, no, yo no voy a seguir otro año. Esa es una actitud, eso es virtud republicana. Porque puede ser brillante, pero es bueno no quedarse atado al sillón. Por eso cuando el general Romano entraba victoriosa, después de las campañas a Roma, tenía una persona que iba al lado diciéndole, la gloria es pasajera. La gloria es pasajera. Somos seres humanos. A mí cuando me vienen a decir, yo soy necesario para la patria, déjenme, salgo corriendo para otro lado. Es mentira. Además, nadie hace las cosas por el otro, las hace por uno. Entonces empecemos a conocer el ser humano, por eso me metí en la psicología. El problema es que cuando me metí en la psicología dejé de creer en el derecho. Me agarró el mal de la metafísica. ¿Más preguntas? Luis, ahí tiene una pregunta. Y no, yo vuelvo a la carga con lo mismo. Y hablaba usted, ¿cómo se llama?, de que en nuestros países, en nuestro hemisferio sur de los Estados Unidos, no hemos tenido independencia de los jueces, independencia judicial por cuestión de cultura. Me parece a mí que hemos tenido algunos destellos de esa independencia judicial en algunos momentos. Y la señora habló de esa independencia judicial en la Argentina antes del peronismo. En el caso de Cuba, que conozco un poco más, durante la dictadura de Batista, aquellos que eran perseguidos, si podían llegar al juez de primera instancia, estaban salvados, generalmente. Prueba lo sucedido en el Moncada con Fidel Castro. Aquellos que no pudieron llegar al juez de primera instancia fueron abatidos, fueron asesinados. Pero Fidel Castro y otros que pudieron ir y presentarse ante un juez de primera instancia quedaron salvados. Y pregunto de nuevo, si no es un tema, creo que es un tema cultural el nuestro, ¿no? Y si no es un tema que tenemos que abordar desde abajo y no desde arriba, sino desde la educación del pueblo, Sí. Sobre la independencia de los poderes, sobre civismo, clases de cívica, reforma en los cursos en las escuelas de derecho, pero el juez tiene por conciencia que sentirse independiente, no se lo va a dar la ley, no se lo va a dar la Constitución. Entonces, ¿qué se puede hacer desde abajo para crear esa cultura? Y esto, debatir, trabajar. Lo que pasa es que somos menos. Somos menos. Ellos tienen tiempo para el debate, la plata para el debate, la plata que han robado y que han juntado. En Argentina, en la obra pública del sur del país, se llevaron 16.000 millones de pesos. Son 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares.
en la obra pública del país. Y así es todo. Todo por la causa. Gran mentira. Por la causa de uno es. Por supuesto, con un ropaje. Es gravísimo el tema. Y con eso compraron jueces, presionaron jueces, amenazaron jueces. Y se aseguraron el futuro. No sé si están seguros, porque ahora están, fíjese qué triste ver, cosa que en este país no pasa, que en este país puede haber 20.000 defectos, pero esas cosas no pasan. Ahí tiene una presidenta, el hijo y la hija procesadas por enriquecimiento, por lavado de dinero, etcétera. Por supuesto, ¿qué dicen ellos? Que es causa política. Lo dicen que, pero ahí están. Ahí están. En eso en Argentina hubo un cambio con este gobierno. Indudablemente el gobierno del presidente Macri, pero es como que le falta power, no sé, potencia, algo le falta. Algo le falta. Ahora, Somos muy chirles. Lo que decía de la educación tiene mucho que ver, ¿no? En la escuela, en los últimos años, a los niños les enseñan solo una parte de la historia en Argentina, que es lo que yo conozco. Les enseñan, o sea, hay mucha gente joven. Yo siempre cuento, cuando yo voy a contar o digo lo que me pasó a mí, yo tenía 9 años, la mayoría de la gente menor de 40 años me pregunta, tu papá es desaparecido, lo mataron los militares. O sea, no existe otra visión. Eso es elemental. Yo estoy convencido que la solución, si hay solución, es esa que ustedes mencionaron. Es el debate, es el hablar de esto en las sociedades, pero no al nivel nuestro, tiene que ser al nivel de la juventud. Recuerdo a Luis Aguilar León, que me dijo una vez que lo único que él quería, si podía regresar a Cuba, era que lo dejaran hablar con la juventud. Y yo creo que ahí está pero la responsabilidad nuestra es llevarle ese mensaje a la juventud. Pero hay más jóvenes que nosotros todavía. Tenemos que hablar mucho. ¿Más preguntas? Señoras. Quiero hacer un comentario. Yo estoy muy de acuerdo con lo que usted está diciendo, porque mis experiencias en la enseñanza, que lo he hecho en Cuba y lo he hecho en los Estados Unidos, y los estudios de mi hijo, todo eso en la universidad, es cierto que la personalidad también se forma para la vida desde niño, y la moral y cívica era una asignatura, que esa asignatura se han quitado, Sí. y también inclusive la psicología como electiva en las universidades se ha quitado. Entonces estos jóvenes, como está hablando que hay que empezar por ahí, no tienen una personalidad, están dormidos cuando, como nos pasa a la mayoría de los ciudadanos en nuestros países. Cuando ya nos pasó el problema, es cuando nos damos cuenta, ya cuando no tienen remedio, es cuando llegamos a ver lo que ha pasado, porque no tenemos una personalidad preparada. Y déjeme decirle que yo siempre saco, cuando yo estudié en Nueva York y New Jersey, que el argentino tenía una preparación que cada vez que se paraba en la literatura, cualquier asignatura, era una persona muy capacitada. Es una experiencia como compañeros que los tuve en la universidad. Tenía. Señores, ¿más preguntas? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar por terminado